Iniciaremos nuestro recorrido por la sección donde se fabrican las válvulas electrónicas. Mediante máquinas automáticas se bobinan las rejillas, elemento de la válvula que exige una gran precisión. Estas imágenes permiten observar el paso de rejilla, del cual depende el control del movimiento de los electrones en la válvula. Fase de estirado y carburado de la tira bobinada. Con esta operación se consigue la total limpieza del producto, además de eliminar posibles tensiones. En otras máquinas automáticas se fabrica el tipo de rejilla conocido como rejilla de cuadro, que presenta una mayor solidez. Ello se debe a que los electrodos están más próximos, además de reforzados con un doble puente soldado. Con esta rejilla pueden conseguirse válvulas de características eléctricas superiores a las convencionales. La rejilla se bobina automáticamente sobre su soporte, que es esa especie de escalera que hemos visto fabricar hace unos instantes. La pieza es sometida luego a diversos procesos de acabado, como el cortado y prensado, entre otros. Finalmente, el producto es controlado estadísticamente con aparatos de medida de elevada precisión, anotándose las particularidades observadas. Una prueba muy espectacular es la que se realiza mediante un proyector de sombras, el cual permite observar con mucho mayor detalle la rejilla y sus características. Este ensayo se utiliza también para control de otras piezas, incluso para aquellas cuya función es únicamente mecánica. El montaje de las válvulas electrónicas se realiza en naves como esta. El trabajo es individual, siendo realizado con habilidad artesana por operarias especializadas. Lo más destacable de este proceso es la precisión con que son acopladas las diferentes partes para formar lo que se llama el conjunto de la válvula. Cada válvula consta de multitud de elementos, cátodos, ánodos, filamentos, rejillas y piezas de montaje que forman estos complejos sistemas electrónicos. Un rígido control de la producción permite garantizar su total aprovechamiento. Llegamos ahora en el curso de nuestra visita a Minibat a la sección donde se fabrica la envoltura de vidrio de las válvulas. En una de estas máquinas se calienta a 800 grados el vidrio de la base junto con las patillas. Soldadura a la ampolla del tubito de vidrio que servirá para efectuar el vacío.
En el departamento de acabado de válvulas electrónicas, máquinas rotativas y automáticas realizan las operaciones de cierre, vaciado y normalización con quemado en todas las válvulas. El proceso de normalización requiere unos tratamientos largos en condiciones forzadas, sin los cuales las válvulas no son expedidas para su utilización. La habilidad, preparación y experiencia técnica de las operarias permite alcanzar grados elevados de rendimiento y calidad. La verificación final se efectúa controlando el 100% de la producción. En esta última etapa se comprueban las características estáticas y dinámicas de la válvula en funcionamiento normal. Con ello, quedan listas para ser expedidas. Penetramos en el corazón de la fábrica de semiconductores, la sala de máquinas. Vemos compresores de aire sin aceite, máquinas de vacío, secadores, que consiguen aire con grado de humedad inferior al 1%. El haz de tuberías conduce los fluidos a las salas de fabricación de semiconductores, como esta en que nos encontramos. Líneas automáticas de montaje de diodos y diodos miniatura de silicio. Línea de diodos miniatura de germanio. Estas máquinas, verdaderos mecanismos de relojería, cumplen su misión infatigablemente día y noche como si fueran robots. Soldadura en forma de cátodo. Obsérvese la velocidad a que trabaja esta máquina continua, con mecanismos y movimientos locos en apariencia, pero perfectamente sincronizados. Sala de proceso químico. En hornos como este, con atmósfera reductora, tienen lugar algunas operaciones de la complicada elaboración de los semiconductores.
Algunos de estos dispositivos semiconductores son encapsulados con envolturas de materia plástica, como este diodo rectificador que luce un llamativo color rojo. El montaje de los transistores tiene lugar en máquinas automáticas. Colocación del zócalo a la máquina. Introducción del cristal en la rueda alimentadora. Es interesante observar, con la ayuda del microscopio de la máquina, la precisión en la soldadura de las conexiones de emisor y colector. La soldadura de estas conexiones al zócalo se realiza automáticamente, tras lo cual los transistores salen hacia una máquina donde son colocados en bandas de transporte. Ahora, los transistores son decapados y lavados con productos químicos de gran pureza en estado líquido. La fase siguiente tiene lugar en cabinas con aire, cuya humedad absoluta es de unas 10 partes por millón de agua, es decir, prácticamente seco. Para mantener la continuidad térmica se incorporan unos compuestos a base de siliconas. Estas cápsulas son cerradas y sometidas a centrifugación. Finalmente, los transistores ya terminados son colocados en cintas de transporte que los conducen a las máquinas que medirán las características eléctricas de todos ellos. Estas máquinas vienen a ser pequeñas computadoras. Miden a gran velocidad las características de cada transistor e indican al instante su clasificación. Se fabrican también transistores de alta frecuencia con cápsula SOT18. Son cerrados automáticamente. Algunos controles se efectúan con la ayuda de un proyector a fin de asegurar la calidad óptima y constante de los productos fabricados. Decapado de las placas de silicio planar y rayado de las mismas. Detalle de montaje de estos diminutos cristales en sus tiras soporte. Después, son encapsulados en la envoltura de plástico. Probablemente la pantalla de su receptor de televisión ha sido fabricada aquí, en nuestra factoría de tubos de imagen. Es una de las dependencias importantes de nuestra fábrica, la primera y más grande industria de componentes electrónicos de España. Las ampollas procedentes de la fábrica de vidrio son montadas sobre una cinta transportadora. En ella viajan hasta la sala de lavado. Esta operación utiliza agua desmineralizada de alta resistividad. Así se realiza el lavado de las ampollas con agua de gran pureza. En la misma cinta, las ampollas pasan a las complejas instalaciones donde tiene lugar la sedimentación del recubrimiento interior fluorescente.
Mediante una curiosa operación, se efectúa el pintado de la conexión interior entre el contacto del ánodo y los elementos del cañón que deberán estar eléctricamente unidos a este potencial. Tras un nuevo proceso de transporte y secado, las ampollas se metalizan al vacío. Se recubre el interior de la ampolla con una finísima capa de aluminio micropulverizado. El paso por un horno continuo y automático permite efectuar un proceso de recocido con el cual se consigue fijar estas capas al vidrio definitivamente. Otro componente de gran importancia en el tubo de televisión es el cañón de electrones. En esta sección se realizan las fases de un cuidadoso montaje. Varios de los componentes de la lente electrónica se sueldan sobre aislantes de vidrio que los mantienen luego en posición inamovible. Esto es muy importante, pues debe efectuarse un enfoque electrónico comparable a los enfoques en sistemas ópticos. Medición de circuitos en el cañón. Aquí se acaban de ajustar a la milésima las distancias entre los distintos componentes. Se incorpora el cañón a la ampolla con sus capas interiores ya preparadas. Mediante fusión del vidrio en el cuello del tubo, cañón y ampolla, quedan definitivamente unidos. En este horno continuo se realiza el vacío en los tubos. Cada uno de ellos pasa por el horno sobre una unidad independiente de autovacío. Después, el tubo es reforzado con bandas metálicas de autoprotección antiimplosiva apoyadas sobre una capa de poliéster. El 100% de los tubos producidos es controlado en estas mesas de medida. Se comprueban sus características eléctricas, ópticas y mecánicas con exigencias muy superiores a las precisadas por el usuario en su domicilio. Los tubos terminados son convenientemente protegidos y embalados para su expedición. Con esta imagen damos por finalizada la visita a diversas instalaciones del complejo electrónico Minibat, agradeciéndole su gentileza al acompañarnos en este recorrido. La electrónica preside la actividad del hombre en el mundo. Con su ayuda, se ha iniciado también la conquista del espacio.